Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola, soy Diana, y quiero compartir con ustedes la historia de cómo llegué al punto de querer divorciarme después de 8 años de matrimonio. Me casé a los 33 años. No era una edad temprana para casarse, y más bien podría decir que me casé a una edad tardía. Es obvio que las personas que se casan jóvenes sueñan con una vida matrimonial feliz. Yo, aunque me casé a una edad más tardía, estaba tan llena de sueños y expectativas como aquellos que se casan jóvenes, esperando construir una vida feliz junto a mi esposo. Hoy, después de 8 años de matrimonio, estoy al borde del divorcio. Aunque hubo muchos momentos felices durante estos 8 años, al mirar hacia atrás, siento que mi vida matrimonial no fue lo que había anhelado. Aunque aún no he firmado los papeles de divorcio ni he recibido la decisión del juez, mi determinación de divorciarme es firme. Quiero compartir con ustedes cómo llegué a esta decisión. Sé que algunos de ustedes podrían aconsejarme que lo piense de nuevo, especialmente por mis hijos. De hecho, me siento muy culpable cuando pienso en mis hijos. Pero, si hay algo que podría considerarse afortunado, es que nuestros hijos aún son muy pequeños. Ambos están en preescolar. Por eso, creo que es mejor separarme de mi esposo ahora, cuando los niños aún no son muy conscientes de la presencia de su padre. Así que he decidido mantener firme mi determinación de divorciarme. Pero, sinceramente, me siento tan sola en esta situación que necesito compartir mi historia para encontrar apoyo y ánimo en mi decisión. Espero que, al escuchar mi historia, me den la fuerza que necesito. Así que, aquí comienza mi relato. Desde el principio, vivíamos con los padres de mi esposo. Aunque no puedo decir que estaba completamente de acuerdo, tuve que seguir la insistencia de mi esposo de vivir con sus padres. Tanto mi esposo como yo ya éramos bastante mayores, pero no estábamos en condiciones de comprar una casa. Así que, el argumento de mi esposo de que debíamos vivir con sus padres parecía razonable y nos mudamos a la casa de sus padres. Ya había anticipado que no sería fácil vivir con mis suegros. Pero me casé creyendo que el amor podía superar cualquier obstáculo. Al principio, todo parecía ir bien. Mi esposo y yo, aunque no teníamos grandes ingresos, teníamos trabajos estables y nos llevábamos bien, así que tuvimos 2 hermosos hijos, una hija y un hijo. Mi relación con mi esposo era buena, pero la convivencia con mis suegros fue mucho más difícil de lo que esperaba. A pesar de las tensiones, como no estábamos en condiciones de independizarnos, me esforcé por mantener la paz y hacer que nuestra familia funcionara. Por otro lado, mi padre siempre fue mi mayor apoyo. Desde que mi madre falleció cuando yo era niña, él se dedicó a cuidarme y darme todo su amor. A pesar de haber perdido a mi madre a una edad temprana, nunca consideró volver a casarse. Su amor por mi madre y por mí era tan grande que prefirió dedicarse a criarme bien y no buscó su propia felicidad. Criarme y cuidarme fue su manera de encontrar consuelo y felicidad. Por eso, mi padre era mi héroe, mi roca. Incluso después de casarme, él seguía siendo mi refugio. Como mencioné antes, aunque la vida con mis suegros era difícil desde el comienzo, podía soportarlo gracias a las sabias palabras de consuelo de mi padre. No importaba cuán difícil fuera mi día, siempre encontraba consuelo en sus palabras y en su amor incondicional. Hace 1 año y medio, nuestra vida cambió drásticamente. Recuerdo claramente el día que mi padre tuvo que ser ingresado de urgencia. A mi padre le diagnosticaron cáncer de hígado. Esa noticia fue un golpe devastador. Estaba sola en casa cuando recibí la llamada del hospital. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Corrí al hospital lo más rápido que pude, pero ver a mi padre en esa condición fue desgarrador. Cuando me enteré de la enfermedad de mi padre, no sabía qué hacer. La noticia me dejó paralizada, el mundo entero parecía desmoronarse a mi alrededor.
pero pronto me di cuenta de que no podía dejar a mi padre en manos de otros, éramos solo él y yo. Sabía que sacrificarme por él era lo correcto. Decidí estar a su lado todo el tiempo posible. Dejé mi trabajo de profesora para dedicarme completamente a cuidarlo. Quería darle todo mi tiempo, mi amor y mi apoyo. Mi esposo también sabía lo especial que era la relación entre mi padre y yo. Le había contado toda nuestra historia familiar cuando estábamos saliendo, y él incluso decía que respetaba a mi padre. Cuando dejé mi trabajo de profesora, tomé la decisión un poco emocionalmente. Creía que mi esposo entendía lo que significaba mi padre para mí, así que dejé mi trabajo sin decírselo de antemano. Le dije a mi esposo que quería cuidar personalmente a mi padre hasta que falleciera, y por eso había dejado mi trabajo. Pero, contrariamente a mis expectativas, mi esposo no me entendió. Aunque puedo entender que se sorprendiera de que dejara mi trabajo, no mostró ningún interés en la salud de mi padre ni intentó consolarme. Solo se centró en el hecho de que había dejado mi trabajo sin consultarlo y me recriminó por tomar esa decisión sola. No puedo decir que actué completamente bien, pero la actitud de mi esposo me decepcionó profundamente y me hirió en lo más profundo de mi corazón. Mi esposo no entendía por qué había dejado mi trabajo y decidido dedicar tanto tiempo a mi padre. Decía que nuestras finanzas estaban en peligro y que si yo no estaba en casa, nuestra relación también podría sufrir. Ni siquiera había comenzado a cuidar de mi padre y ya estaba prediciendo problemas en nuestra relación en lugar de intentar hacer que funcionara. ¿Cómo podía ser así? ¿Es esa la actitud que debe tener un esposo? Aunque al final nuestra relación se deterioró, teniendo en cuenta su actitud desde el principio, tal vez era un resultado inevitable. Cuánto mejor habría sido si al menos me hubiera dicho que superaríamos esta difícil situación juntos. Además, él sabía bien lo importante que era mi padre para mí. ¿Qué más tenía que decir para que entendiera la relación tan especial que teníamos? Él había sido mi todo desde que mi madre falleció, y no podía abandonarlo en su momento de necesidad. Mi esposo, que debería haber sido mi mayor apoyo, no me entendía. Nunca me dijo una palabra amable durante todo ese tiempo. Sentía que estaba sola en esta lucha, sin el apoyo de mi pareja. Mis suegros también empezaron a mostrar su descontento. La reacción de mis suegros era como esperaba, así que no me sorprendió mucho. Mi suegra, especialmente, se quejaba de que tenía que cuidar a nuestros hijos mientras yo estaba fuera. ¿Cómo podía ser tan igual a su hijo? No se preocupaba por mi padre ni me consolaba, solo pensaba en las dificultades que enfrentaría mientras yo estaba fuera cuidando de mi padre. Y para colmo, se apoderó de nuestras finanzas, dejándome sin control sobre nuestro dinero. Mi suegra pensaba que, dado que yo pasaría menos tiempo en casa, tenía sentido que ella se encargara de la administración del hogar. Aunque consideraba esa excusa ridícula, no podía oponerme a la decisión de mi suegra. Me sentía atrapada y como una extraña en mi propia casa, sin voz ni voto en mi propia vida. Esa época fue la más difícil de mi vida. Pasaba días y noches en el hospital cuidando a mi padre, viendo cómo luchaba contra la enfermedad. Me sentía impotente y desamparada. Lo único que quería era aliviar su dolor, darle algo de consuelo. Pero cada día que pasaba, él se debilitaba más, y yo me hundía en la desesperación. Cada vez que veía a mi padre perder fuerzas, una parte de mí se rompía. Era como si mi corazón se quebrara un poco más con cada suspiro de dolor que él daba. A pesar de todo, traté de mantenerme fuerte por mis hijos y por mi padre. Pero cada día era una lucha constante. Me sentía agotada, tanto física como emocionalmente. Mi esposo salía temprano a trabajar y volvía tarde, ni mostraba ninguna empatía ni comprensión hacia mi situación. Mis suegros tampoco hacían nada para mejorar las cosas. Era como si todo el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. La soledad y la carga emocional que sentía eran abrumadoras,
y me preguntaba cómo podría seguir adelante. Como dije antes, desde el principio, vivíamos con ellos y yo tenía que hacerme cargo de casi todo en la casa. Trabajaba todo el día como profesora, y al llegar a casa, tenía que hacer las tareas del hogar, cuidar de mis hijos y atender a mis suegros. Me sentía atrapada en un ciclo interminable de trabajo y responsabilidades. Además, aunque mi segundo hijo es muy querido por mí, nunca planeamos tener un segundo hijo tan pronto, pero mis suegros insistieron en que necesitábamos un hijo varón. Así que, tener el segundo hijo fue más por los deseos de mis suegros que por nuestros propios planes. Si el segundo hijo también hubiera sido una niña, probablemente me habrían obligado a seguir teniendo hijos hasta tener un varón. Mis suegros siempre fueron una carga en mi vida. A veces, sentía que estaba en una prisión, atrapada entre las paredes de responsabilidades y expectativas que parecían no tener fin. Volviendo al tema principal, la relación con mi esposo se deterioró aún más cuando tuve que pedir ayuda económica para los tratamientos de mi padre. Mi esposo, como si lo hubiera anticipado, dijo que se preguntaba por qué no había pedido dinero antes. Le reclamé que, si lo esperaba, podría haber ahorrado algo para ayudar con los gastos médicos, pero él respondió que no tenía intención de darme dinero desde el principio, así que, ¿por qué iba a ahorrar para eso? Me decía que yo era una carga financiera para la familia. Aunque no esperaba mucho de mi esposo, me sorprendió su crueldad. Mis suegros también se negaron a ayudar, diciendo que era un desperdicio de dinero dado que mi padre estaba gravemente enfermo. Me vi obligada a recurrir a prestamistas, lo que solo empeoró nuestra situación económica. Cada vez que tenía que enfrentar a los prestamistas, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y vergüenza que me consumía. La situación llegó a un punto crítico cuando mi suegra decidió que ya no podía cuidar a mis hijos. Un día, simplemente se fue, dejándome sola en casa con los niños justo cuando mi padre estaba a punto de someterse a una cirugía importante. Sentí una desesperación absoluta. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo y me sentía impotente. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La angustia y la impotencia me consumían, y me preguntaba cómo podía ser tan injusta la vida. Podría haber llevado a mis hijos al hospital, pero mi hija menor se enfermó de neumonía, lo que me obligó a quedarme en casa. Estaba desgarrada entre mi deber de cuidar a mi hija y mi deseo de estar al lado de mi padre en el hospital. Esa noche, lloré de desesperación, sintiendo que no podía cumplir con ninguna de mis responsabilidades de manera adecuada. Sentía que estaba fallando en todos los frentes, que no era suficiente ni como madre ni como hija. El dolor y la desesperación eran abrumadores. Recibí una llamada del hospital en medio de la noche. La condición de mi padre no había mejorado después de la cirugía. Estaba en una situación crítica. Mi suegra había salido de casa esa tarde y no había regresado, y no podía dejar a mi hija enferma con mi suegro o mi esposo, ya que no podían cuidarla adecuadamente. No tuve más remedio que llevar a mi hija enferma al hospital. Corrí al hospital, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. Mi padre había fallecido. El dolor y la culpa me invadieron. Sentía que no había hecho lo suficiente por él. Cada día me atormentaba la idea de que podría haber hecho más, que podría haber estado más presente. Informé a mi esposo sobre la muerte de mi padre, y dado que mi padre había fallecido, tenía una pequeña esperanza de que esta vez mi esposo, como esposo, me consolara de alguna manera. Pero mi esposo colgó el teléfono sin decir mucho. Poco después llegó al hospital. Pensé que, al menos, estaba tratando de hacer su papel como yerno al venir al hospital. Pero cuando llegó, lo único que hizo fue recriminarme por los gastos médicos, diciendo que mi padre había muerto para no seguir gastando nuestro dinero. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sabía que no podía seguir con alguien que no tenía ningún respeto ni compasión. Sentí que mi corazón se rompía de nuevo,
esta vez por la frialdad y la crueldad de mi esposo. No podía creer cuántas veces podía decepcionarme la misma persona. Después de la muerte de mi padre, la tensión en casa alcanzó niveles insostenibles. Mis suegros continuaron mostrándose insensibles y mi esposo se volvió aún más distante y cruel. Un día, llegué a casa y encontré a unos prestamistas en nuestra sala, exigiendo el dinero que había pedido prestado para los tratamientos de mi padre. La vergüenza y el miedo que sentí en ese momento eran indescriptibles. Mi suegra me acusó de haber llevado a esos hombres a nuestra casa y de poner en peligro a nuestra familia. Me golpeó en la cara, y mi esposo, en lugar de defenderme, hizo lo mismo. Yo sé que no estuvo bien pedir dinero prestado a prestamistas, pero me vi obligada a hacerlo debido a la situación desesperada en la que me encontré. Mis suegros y mi esposo nunca trataron de entenderme o apoyarme. Mi suegra se apoderó de mis cuentas y mi esposo nunca intentó comprender mi situación. ¿Cómo puede ser tan cruel una familia? Me preguntaba cómo había llegado a esta situación, cómo las personas que deberían haberme apoyado se habían convertido en mis peores enemigos. Fue en ese momento que supe que no podía seguir viviendo así. Decidí que debía poner fin a mi matrimonio. Sentí que había llegado al límite de mi resistencia, que no podía soportar más dolor ni humillación. Ahora, mientras estoy en proceso de divorcio, me doy cuenta de que he pasado por muchas pruebas. He perdido a mi padre, he soportado la insensibilidad de mi esposo y la crueldad de mis suegros. Pero también he aprendido a valorar mi propia fuerza y mi capacidad de amar. A través de todo este dolor, he descubierto una fortaleza interior que no sabía que tenía. He aprendido que merezco ser feliz y estar rodeada de personas que me valoren y me respeten. Esta es mi historia, una historia de amor, dolor y resiliencia. Espero que mi experiencia pueda servir de reflexión para otros. No importa cuán difícil sea la situación, siempre debemos recordar nuestro propio valor y nunca permitir que otros nos hagan sentir menos. Gracias por escucharme. Soy Diana, y esta es mi verdad. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.